Bueno, decirles que para cerrar la sesión matutina de hoy, lo que sigue es la presentación de dos libros. Estos dos libros tienen como título Reconfiguración de las identidades religiosas en México. Son el tomo 1 y 2, pero en realidad es un proyecto que incluye 4 volúmenes, 4 tomos son los que se van bueno, ya los otros 2 están en imprenta y se presentarán en su momento. Agradezco, por supuesto, la presencia de quienes llevarán adelante la presentación. La maestra Valentina Pereira Arena. Ella es licenciada en Sociología y licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Católica de Uruguay. Es doctoranda en Estudios Sociales de América Latina por la Universidad Nacional de Córdoba. Es docente de alta dedicación en el Instituto de Sociedad y Religión de la Universidad Católica de Uruguay y miembro directiva de la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión en Mercosur. Gracias, Valentina. Buen día hasta Montevideo. También nos acompaña el doctor Luis Andrés Bahamondes González. Él es doctor en Ciencias de las Religiones por la Universidad Complutense de Madrid, España. Doctor en Antropología Social por la Universidad Complutense, como decimos, DEA, y es académico del Centro de Estudios Judaicos de la Universidad de Chile. Sus áreas de especialización son el estudio del fenómeno religioso latinoamericano y sus vínculos con los procesos políticos, económicos, sociales y culturales en la región. Actualmente es el vicepresidente de la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión en Mercosur y fundador del Congreso Nacional sobre el Fenómeno Religioso en el Mundo Contemporáneo. Estos dos colegas nos van a hacer el favor de presentar primero Luis el tomo 1, Valentina el tomo 2, y no estoy seguro, claro, Cristina Gutiérrez ya se conectó. Hola, Cristina. La doctora Cristina Gutiérrez Zúñiga es profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara, si no me equivoco en su adscripción. Ella es parte del equipo coordinador de ese proyecto del que ofrecemos resultados el día de hoy. No veo a René de la Torre, si es que ya se conectó, no la veo por lo menos en mi pantalla, espero que sí. René de la Torre, la doctora de la Torre, es investigadora de CIESAS con sede en Guadalajara, CIESAS Occidente, y son básicamente René, Cristina y Alberto, el doctor Alberto Hernández del Colegio de la Frontera Norte, los coordinadores de este proyecto que, como ustedes verán, arroja unos resultados muy interesantes, no solo por el contenido de la información y lo que nos ofrecen estos 4 tomos, sino porque además fue un esfuerzo muy interesante de un proyecto que ligó a colegas de distintas instituciones. Ellas nos van a hablar de esta parte. La Universidad de Quintana Roo ha permanentemente colaborado con esta red, la red de investigadores del fenómeno religioso en México, y nuestro cuerpo académico participa de alguna manera en este proyecto y en estas publicaciones. Si no tenemos mayores cosas que decir, espero que René, no la veo si está conectada, a lo mejor está conectada con otro nombre, pero podemos darle la palabra inicialmente a la doctora Cristina Gutiérrez para que nos haga un encuadre del proyecto y las publicaciones que se presentan, para posteriormente pedirle a Luis y a Valentina hicieran las presentaciones respectivas. Gracias, Cristina. Buenas tardes. Excelente. Al contrario, Toño, muchísimas gracias a ti. Muchas gracias por esta oportunidad de poder presentar este proyecto, los resultados de este proyecto que es tan importante para nosotros. Así es que gracias, Antonio Higuera, por tu iniciativa, y gracias al comité organizador de este Congreso Centroamericano desde la Frontera Sur, y por supuesto muchas gracias a los valientes presentadores Valentina, Luis, que se echaron este chapuzón en estos tomos.
que analizan la encuesta nacional sobre prácticas y creencias religiosas en México, del cual estamos tan contentos. En mi papel de coordinadora de esta colección, junto con Alberto Hernández y René de la Torre, en realidad estamos muchísimo más interesados en escuchar lo que los comentaristas tengan que decir a propósito de estos tomos. Son los protagonistas, sin duda, de esta presentación, pero como bien señala Toño, es muy oportuno un cierto encuadre para comentar algunos rasgos de una historia y sobre todo señalar nuestro agradecimiento. Queremos decir que estos tomos que hoy se presentan se iniciaron con la posibilidad de concretar un sueño que teníamos desde hace mucho tiempo en la red de investigadores del fenómeno religioso en México, que era el de realizar una encuesta que verdaderamente pudiera llamarse nacional de creencias y prácticas religiosas en México. Había antecedentes, sin duda alguna, muy importantes, de dimensión nacional, ciertamente, pero que se habían ocupado de enfocarse sobre todo en la población católica o bien en un conjunto amorfo de todos los otros que no eran católicos, sin enfocarse directamente a ponerle nombre y apellido a estos grupos en particular, como por ejemplo los grupos de las religiones bíblicas no evangélicas, así bautizados de acuerdo al censo, los grupos protestantes y evangélicos y específicamente también los grupos sin religión. Entonces, para la red de investigadores del fenómeno religioso era muy importante contar con una base estadística confiable emanada de una encuesta que verdaderamente pudiera llamarse nacional y que enfocara a estos 4 grupos de una manera representativa para poder, a través de un muestreo sólido, ¿no?, poder sacar conclusiones respecto al conjunto y tener posibilidades comparativas en estos grupos. De igual manera, para nosotros muy importante contar con una encuesta que representara a las diferentes regiones del país. Y esto es lo que cuajó en esta realización de la Encuesta Nacional de Creencias y Prácticas Religiosas, que se hizo posible gracias al financiamiento de las redes temáticas de CONACYT, una convocatoria muy valiosa de hace algunos años por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, dedicada a fortalecer justamente las investigaciones colectivas en red, ¿no? Este es un rasgo que valoramos muchísimo y que ojalá continuara teniendo el impulso que merece, y nos importa mucho también por eso la presentación de estos resultados de investigación, porque es una manera de decir que esta es la manera como nosotros queremos hacer investigación, mediante la colaboración, mediante la articulación de esfuerzos de distintas instituciones y mediante la constitución de colectivos que colaborando pueden lograr trabajos de un alcance que de manera individual jamás vamos a lograr. Entonces, muy agradecidos con que de hecho haya sido el Colegio de la Frontera Norte, encabezado por Alberto Hernández, quien haya asumido la responsabilidad de esta convocatoria, el manejo de estos fondos frente al CONACYT, para hacer posible la primera parte fundamental de este trabajo, que fue la realización propiamente de la encuesta. Posteriormente, ante los resultados, se impuso la tarea de un análisis que pudiera sacar provecho de la amplitud y profundidad de estos datos. Y sobre este segundo momento del proyecto, le cedería la palabra a René de la Torre para que nos contara esa segunda parte de la historia. Simplemente en este momento reiterar nuestro agradecimiento como coordinadores de la colección, Alberto Hernández, René de la Torre y yo, a el Colegio de la Frontera Norte por una parte, el CIESAS, que conjuntamente enfrentaron la coedición de esta magna obra, siquiera dicho en términos de hojas, es incluso magna por esa razón. Y por supuesto a todos los colaboradores del análisis de esta encuesta, colegas muy entrañables que forman parte de la red de investigadores del fenómeno religioso en México. Muchas gracias. Adelante, René, gracias. Hola, Toño. Hola, Valentina. Hola, Luis.
Hola, Cristina. Primero, muchas gracias por esta posibilidad de presentar el libro y a ustedes más gracias por aceptar presentarlo. Y la verdad, queremos, Cristina y yo, decir algo muy breve porque en realidad queremos escucharlos a Valentina y a Luis. Creo que es mucho más interesante escucharlos. Y únicamente decir pues que esta investigación, como ya planteó Cristina, los resultados, lo que se hizo en una segunda etapa fue invitar a 40 y tantos investigadores que forman parte de RIFREM y que de alguna manera cada uno con su cúmulo de estudios y experiencias tuviera otras claves de lectura, de interpretación y de análisis. Es decir, que los datos estadísticos que pudimos nosotros lograr a través de la encuesta, pues se vieran beneficiados, ¿no? Por todas estas ópticas. El día de hoy son 4 los tomos que resultaron de estos convocatorias a trabajar colectivamente, porque además se trabajó en equipos colectivos y lo dividimos en 4 tomos. Hoy presentamos los 2 primeros tomos que ya por fin se publicaron y están recién saliditos del horno. El tomo 1 se llama Reconfiguraciones religiosas y pues en él en realidad están como las apuestas, incluso lo que fueron las apuestas de cuáles fueron las variables, la forma de abordar lo religioso. Creo que aquí hay 3 elementos interesantes. Uno es que es un trabajo en donde se quiere sobre todo plantear las formas de pertenecer, de creer, de practicar y valorar. Y es decir, escudriñar estos elementos que es parte de la apuesta. Entre los elementos, no voy a decir, son 4 o 5 capítulos que tiene que ver también con las partes fundamentales del diseño de la encuesta. Y bueno, en el primer capítulo es exactamente tratar de ver esas tendencias generales de la recomposición religiosa en México. Y tratamos de insertar un elemento que creo que pues lo hace de alguna manera particular, que es desglosar lo que es la identificación religiosa de lo que es la adscripción o pertenencia religiosa. Y creo que ese es un aporte de la encuesta. El segundo capítulo creo que también tiene un sello pues de Carlos Garma y está ahí con él Olga Ogers, que es esta apuesta ya no por entender los estudios de conversión o de cambio religioso como si fueran cambios radicales, sino realmente de atender todos estos procesos que van más allá de la conversión, que incluye la desafiliación, pero que también incluye las trayectorias múltiples de multiplicidad religiosa o de búsqueda religiosa. Y creo que esa también fue pues, una de las apuestas. El tercer capítulo pues lo escribimos Cristina Gutiérrez y yo juntas y tiene que ver con esta apuesta, como dije, sobre atender las formas de identificación y ver también que tenían a veces incluso un peso más importante que la propia adscripción y que incluso podíamos ahí encontrar corredores de convergencias entre grupos que por categoría de pertenencia religiosa pudieran parecer con fronteras opuestas y en cambio encontrábamos muchísimas similitudes. Y bueno, también presentamos aquí la parte que tiene que ver con una preocupación mexicana de cómo la religión pues también genera formas de aportar valores y sobre todo de posicionamiento en coyunturas importantes en donde se está pensando, valorando y redefiniendo la relación de la religión con el espacio público, con la laicidad, con los elementos de la política, con las partes obviamente de las libertades, igualdades de género que hoy atraviesan a todos los posicionamientos religiosos en la fase que vivimos contemporánea. Y el tomo 2 en realidad se dedicó sobre todo
a reconocer más a los grupos religiosos. Tomamos en cuenta 4 grupos como tal, que eran los que estaban fuertes en el censo, porque para que nuestra encuesta, ya Cristina lo dijo, tuviera un sustento de muestreo. En realidad lo que hicimos fue basarnos en los resultados del censo 2010 y aunque teníamos ciertas críticas sobre ciertas formas de categoría, lo mejor era que lo utilizáramos para nosotros poder realmente tener esa base muestral importante. Entonces, en este capítulo lo que tratamos de ver es como la caracterización de cada uno de estos grupos. Estos grupos es el grupo de católicos con su diversidad, lo alcanzamos a ver cierta diversidad interna, el grupo de cristianos evangélicos también con un pluralismo de formas de pensar al interior y de valorar y de practicar. El grupo sin religión, que en realidad es un grupo de desafiliados, y el de bíblicos no evangélicos, que era una categoría que estaba en el censo del 2010 y que hoy ya fue superada. Y que en parte también son superadas gracias a estos aportes y a estos estudios. Entonces, yo creo que pues con esto decir nada más que estamos muy contentos de ver ya la publicación de estos 2 primeros tomos y realmente más entusiastas de escucharlos a Valentina y a Luis en su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, René. Gracias, Cristina. Y con este encuadre, entonces, vamos a dar paso. Luis, tú tienes el tomo 1 para dejar que el cierre sea de Valentina presentando el segundo tomo. Muchas gracias, Luis. Adelante. Gracias, Antonio. Primero que todo, saludarlos a todos y a todas quienes están presenciando este evento. Y para iniciar quisiera agradecer la invitación del doctor Antonio Higuera para participar en este evento, comentando la publicación Reconfiguración de las identidades religiosas en México, tomo 1, Creencias, Valores y Prácticas Religiosas, coordinado por la doctora René de la Torre, la doctora Cristina Gutiérrez y el doctor Alberto Hernández, a quienes saludo y felicito desde ya por la publicación, que pasaré a comentar, al igual que todos los investigadores colaboradores que participaron en este texto. Los autores y autoras del texto dan cuenta de la transformación del escenario religioso en México a partir de ciertas señales que se manifiestan en el descenso de la identificación de católicos, el aumento de las variantes evangélicas y el incremento de la desafiliación religiosa. Resulta interesante que las transformaciones del campo religioso no solo hayan sido observadas solo a la luz de lo institucional, pues dan cuenta del dinamismo del fenómeno a partir de ensamblajes, movilidad de la feligresía y prescindencia de los vínculos institucionales o desinstitucionalización. Junto con ello, se visibiliza el impacto de la individuación en la construcción de nuevos sistemas de creencias a partir de un mayor grado de autonomía y libertad. Bajo este escenario, los autores, autoras, se inclinan por analizar el fenómeno a partir de la categoría recomposición religiosa, la cual expresa tanto el pluralismo, por tanto la fortaleza y vigencia de lo religioso, como también el declive de la religión que se manifiesta en la disminución de las prácticas formales y en el desencuentro con las autoridades eclesiales. En este sentido, uno de los aportes sustanciales de la publicación radica en ampliar las categorías comprensivas del fenómeno para avanzar en el análisis de qué implica ser religioso en el siglo XXI. Para tales efectos, rescatan la categoría religiosidad con la finalidad de evitar la reducción de la adscripción institucional. Junto con ello, la visibilización del pluralismo o su ausencia en el territorio otorga elementos valiosos para comprender el sitial de la religión hegemónica, sus relaciones con otras instituciones, así como el despliegue de las minorías y la estigmatización y prejuicio que conlleva su instalación en determinadas localidades. Un elemento importante que destaca el informe es aquel referido a la cohabitación religiosa, la cual permite observar el fenómeno del flujo religioso de una manera dinámica, que va más allá de la identificación institucional monolítica. Junto con ello,
se coloca especial acento a la construcción de lo religioso en diálogo con el territorio, la historia de las comunidades, además de las variables de género, raza y condición socioeconómica, entre otras. Uno de los tópicos conclusivos da cuenta que la sociedad mexicana es altamente religiosa, con un 95% de vigencia, la cual está presente inclusive en aquellos que se identifican como sin religión, con un 5%. Los mexicanos son mayoritariamente católicos, con un crecimiento sostenido de movilidad hacia otras religiones cristianas, y se manifiesta un deterioro de la religión hereditaria para dar paso a la opción voluntaria. Resulta interesante la observación de las implicancias familiares que posee el cambio religioso, pues la religión constituía un elemento cohesionador. En consecuencia, cabe preguntarse, ¿cómo se despliega la religión en estructuras familiares no tradicionales? Esta pregunta no solamente constituye un nuevo desafío para las investigaciones futuras en México, sino, a mi juicio, para toda la región latinoamericana, pues todavía forma parte de los modelos explicativos la familia, comillas, nuclear, obviando la diversidad de modelos de familia en la actualidad y su relación con lo religioso. Interesante es el dato acerca de las diferencias religiosas dentro de una familia, con un 21,5%. Entre los factores que explican el cambio de religión se encuentran la insatisfacción de esta y, por otra parte, la convicción de haber encontrado otra alternativa. En cuanto a las prácticas religiosas, los mexicanos son practicantes, asisten regularmente a servicios religiosos, no obstante, presentan marcadores rituales iniciales como el bautismo, los que luego se diluyen en su trayectoria de vida. Por otra parte, con relación a los alcances del catolicismo y sus vínculos con el Estado, este ha perdido influencia en la agenda moral. Y cito un pequeño fragmento del documento, comillas: si bien es un hecho que la religión no solo aporta creencias en la otra vida, sino que constituye sistemas de significados para interpretar, valorar, juzgar y actuar en el mundo social, es importante conocer sus alcances y hasta dónde logra tener influencia en las áreas sociales que están en debate. Cierra comillas, la página 76 del documento. Respecto al proceso de autoidentificación y compromiso, los mexicanos se inclinan ampliamente por la opción que se vincula a la tradición y herencia familiar con un 41,8%, donde se hace fuerte el peso del catolicismo histórico, seguidos de aquellos que lo hacen por convicción, con un 28,3%, entre los que destacan las minorías religiosas, luego los creyentes practicantes, los creyentes a su manera, espiritual sin iglesia, no practicantes, agnósticos, indiferentes y ateos. Un dato interesante del estudio es la alta movilidad religiosa expresada por el conglomerado no creyente o no practicante, compuesto por los espirituales sin iglesia, los no practicantes, los agnósticos, los indiferentes y ateos, lo cual lleva a los autores o autoras a plantear cierta hipótesis para explicarse este fenómeno. La autodefinición como no creyente implicaría un quiebre con la religión hereditaria, por lo cual en sí mismo esta ruptura significaría un cambio. Referente a las prácticas, los autores/autoras concluyen que estas están directamente relacionadas con la adscripción de los sujetos. Por otra parte, resulta interesante dar cuenta que no es posible de observar una relación directa entre el nivel de instrucción educativa y el de las prácticas. Sin embargo, aquellas definidas como prácticas emergentes encuentran mejor respuesta en la población con estudios de mayor grado académico. Si bien la presencia en Dios presenta altas cifras, 97%, lo interesante radica en la construcción de un imaginario plural sobre su figura, ser supremo, energía vital, etc. Junto con ello, demuestra que la población joven, lejos de no creer, son más proclives al bricolaje. Con relación a las causas del éxito o el fracaso en la vida, las tendencias son claras. Entre quienes se encuentran más distantes de la pertenencia religiosa, las explicaciones racionales priman, mientras que aquellas de características providenciales forman parte del corpus de respuesta de aquellos con clara identificación a un credo. Uno de los aspectos destacables de la investigación es la incidencia de la adscripción religiosa en la esfera pública. Destaca entre los diversos tópicos el posicionamiento que progresivamente ciertos grupos han realizado para concebir el matrimonio de personas del mismo sexo, no como una cuestión moral,
sino más bien como un asunto de derechos humanos de las minorías. En cuanto a la incidencia de la religión en ese espacio público, los encuestados se manifiestan de acuerdo en que todos los religiosos puedan participar en igualdad de condiciones en el debate y gozar de los derechos como cualquier ciudadano. No obstante, de manera transversal, rechazan la utilización de simbología religiosa en actos de campaña política y de manera categórica expresan su rechazo a que la religión se inmiscuya en asuntos políticos, lo que se encuentra respaldado con el 75,3% que rechaza la injerencia religiosa en materia electoral. En este sentido, resulta curiosa la lectura realizada por ciertos sectores políticos que insisten en ganar la confianza del electorado apelando a su cercanía con determinada religión, iglesia, líder religioso, etc., cuando en diversos países de la región la confianza en ellas se encuentra deteriorada y suma cuestionamientos de manera recurrente. Al parecer, el imaginario del, comillas, voto religioso sigue manteniendo vigencia para la clase política, que no comprende lo religioso como un hecho social y lo reduce al cálculo electoral, comillas, fiel es igual a voto cautivo. A modo de reflexiones finales, el texto otorga una completa caracterización de la religiosidad de la población en México, en el cual se hacen manifiestas las controversias relacionadas a la vieja disputa por la laicidad del Estado. Allí confluyen los temas referidos a la sexualidad, a la diversidad cultural, pluralidad religiosa y sus campos de disputa, la política, la educación, la justicia, la salubridad, entre otros. Este hecho lleva a los autores, autoras, a reflexionar sobre el papel del nuevo Estado laico y su relación con el pluralismo, en pos del reconocimiento de estas, pero a la vez estableciendo límites en su influencia en políticas públicas, salud, educación, etc. Por otra parte, queda en evidencia en el texto en cuestión los límites de la laicidad mexicana, motivada desde sus inicios como un dispositivo de contención de la catolicidad hegemónica a través de la separación Iglesia-Estado, pretendiendo descatolizar el espacio público. De esta forma, dicha concepción de laicidad enfrenta en la actualidad nuevos desafíos. ¿Cuáles son los límites que debe establecer el Estado en su relación con las múltiples agrupaciones religiosas que forman parte del mapa religioso mexicano? Finalmente, junto con felicitar a los autores y autoras del presente volumen y agradecerles a los organizadores por la invitación a presentar este texto, tengo la convicción de que este trabajo abrirá nuevas discusiones y debates respecto a las categorías analíticas y los marcos comprensivos de lo que implica ser religioso en el siglo XXI. De esta forma, la publicación recientemente comentada se constituye, a mi juicio, en un valioso aporte teórico y metodológico que puede dar luces para retratar la realidad de otras realidades nacionales en América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por compartir tus ideas después de la lectura. Nos has dado una visión de conjunto del primer tomo y te has detenido en cosas particularmente interesantes que luego no se piensan cuando la mayoría de las personas piensan en religión o en religiones, suelen dirigirse inmediatamente al templo o a estar en sesiones de oración, de rezo, etcétera, pero no se permiten a veces la libertad de pensar que la religión, las religiones, los religiosos, las religiosas, las prácticas religiosas están vinculadas prácticamente con todas nuestras esferas de la vida social, cultural, etcétera, y tú te detuviste en cosas que me parecen particularmente importantes. Muchas gracias, Luis, por tu presentación. Toca ahora el turno a Valentina Pereira, quien nos hablará del segundo tomo. Déjenme decirles que tanto Luis como Valentina son parte de la mesa directiva de la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión de Mercosur, en donde desde hace algún tiempo México tiene una participación activa y por ello les hemos invitado para precisamente, hacer de carne y hueso esos vínculos que tenemos entre estas latitudes. Valentina, muchísimas gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias, Antonio, por la invitación y sumo a lo que comentó Luis mis felicitaciones para Cristina, para René y para Alberto también por la concreción de este gran proyecto. Me sumo en el entusiasmo, aunque no fui parte, porque
soy consciente del esfuerzo que implica y más, bueno, también con el esfuerzo de trabajar colaborativamente con otros investigadores de México, así que mis felicitaciones también para ellos. A mí me tocaba presentar el segundo tomo, no sé si ahí están viendo mi pantalla, armé una pequeña presentación para Sí, ya mostrar. está y se ve perfectamente, Valentina, gracias. Perfecto. Como les comentaba, voy a presentar brevemente este segundo tomo de la encuesta En Creer 2016, que principalmente se enfoca en presentar el panorama de la diversidad religiosa mexicana, así que me voy a centrar como en estos minutos que tengo en compartirles algunos de los aspectos que yo he encontrado como más interesantes de este tomo, que cuenta con 4 secciones, tiene una introducción también. Pero antes de pasar a los capítulos, me gustaría brevemente como traer algunos aspectos que han destacado los autores y las autoras, René de la Torre, Cristina Gutiérrez y Alberto Hernández en la presentación del tomo. Y lo primero que destacan es este panorama de transformación religiosa en México, ¿no? Observado principalmente a través de los procesos de diversificación, y que se hace, según ellos, principalmente evidente a través de 3 signos que son, por un lado, un descenso de la población católica, como también ya venía comentando Luis, el incremento de la población desafiliada, la conversión a otras religiones y especialmente a otras religiones cristianas no católicas. Y por otro lado también destacan otro proceso que ya ha sido documentado también en otros trabajos publicados por los autores de este tomo y por otros estudiosos del fenómeno religioso, que tiene que ver con los procesos de subjetivación de las creencias, ¿no? Y de desinstitucionalización también, que son procesos que llevan a superar de algún modo la vivencia de lo religioso como limitado únicamente a la adhesión confesional, ¿no? O a la pertenencia a determinada denominación religiosa, lo cual considero que es fundamental para seguir pensando estas cuestiones, ¿no? Que comencemos como a tomar esto en cuenta. Y también esto nos lleva a preguntarnos como cada vez más qué tanto nos dice la identificación religiosa de un individuo sobre cómo esperamos que se comporte, ¿no? Sobre cómo esperamos que practique y cómo esperamos que crea. Y dentro de este panorama de cambio en la recomposición religiosa mexicana, lo que se observa principalmente es un paso a un estado de heterogeneidad y de pluralidad, a la producción moderna de lo sagrado también, y a un cambio que no solo se da en los procesos de conversión a otra religión, sino que son cambios, como mencionaba René al principio, más sutiles, ¿no? Que tienen que ver y que se producen también a la interna de las propias identificaciones y que reconfiguran también un poco estas reconfiguraciones múltiples y estas maneras transversales, ¿no? de creer y de practicar. Y antes de pasar a presentar, me gustaba como presentar un poco de manera muy breve las distintas secciones. Algo que también me gustaría destacar, quizás por la diferencia que encuentro con la medición religiosa en mi país, que es Uruguay, es que México es uno de los países de nuestro continente en cuyos censos nacionales de población se han contado con los resultados de la inscripción religiosa de los mexicanos por más de 100 años. Eso es un hecho para nada menor, considerando, por ejemplo, en mi país, que hace décadas que el censo no pregunta por la variable religiosa, ¿no? Y lo que traen estos tomos también como otro valioso aporte que suma y suma y complejiza mucho también los aportes de los datos censales ya existentes en México, es que permiten justamente observar los fenómenos de transformación por fuera de la población católica, ¿sí? Así como también las identificaciones vistas de manera más transversal, que permiten también observar las recomposiciones internas, ¿no? de los grupos religiosos en el país. Y desde este lugar también reflejar el panorama de la diversidad religiosa mexicana, como lo hace este tomo, resulta fundamental para también entender como este entramado más complejo, ¿no? de la multiculturalidad que está presente en nuestras sociedades. Y otro aspecto que me gustaría destacar y valorar también es esto, ¿no? que esta publicación es un producto de un proyecto que fue llevado a cabo por más de 40 investigadores del fenómeno religioso en México,
y que abordan además la temática desde distintas disciplinas, lo que enriquece sin dudas aún más la mirada y también los resultados obtenidos, ¿no?, a lo largo de todo este esfuerzo en conjunto. Ahora sí, pasando ya más a la presentación de este tomo, me gustaba empezar por la introducción, que fue escrita por René, en la cual se muestra de manera comparada las cercanías, las similitudes y las diferencias que tienen estos 4 grupos religiosos estudiados, que como también señalaban son los católicos, los evangélicos y los bíblicos diferentes de evangélicos y los sin religión. Y para estos 4 grupos se presentan distintos aspectos, ¿no?, como por ejemplo las características de sus organizaciones, los preceptos morales, teológicos, sus actividades y también su presencia histórica en México. Y al mismo tiempo también estos grupos son trabajados y estudiados mostrando su perfil sociodemográfico, y se toman en cuenta distintas variables, por ejemplo el sexo, la escolaridad y bueno, la edad también, entre otros. Y también se presentan las respuestas en términos de las creencias, las prácticas, las identificaciones internas de cada grupo y sus opiniones y posturas respecto a distintos temas. Bien, perdón, me perdí porque miré el chat. Y en el capítulo 1 se presentan principalmente los resultados de los católicos, ¿sí?, como grupo mayoritario dentro del panorama religioso mexicano. Se presenta el perfil de los católicos mexicanos, sus creencias, sus prácticas, también en términos que me pareció muy interesante de lo que son las apropiaciones católicas del New Age, entremedio, ¿no?, entre las prácticas institucionales y las prácticas conocidas como a mi manera, y bueno, también las prácticas de autoayuda y superación personal, cómo es la fidelidad hacia la Iglesia y el posicionamiento de los católicos ante la política. Y creo que bueno, el mayor aporte de este capítulo es seguir reflejando y mostrando y reafirmando esta gran diversidad que existe, ¿no?, a la interna del catolicismo. Después el segundo capítulo que aborda a los evangélicos, dentro de sí también distintas denominaciones en este espectro, como son los protestantes, los evangélicos, los pentecostales y los neopentecostales. Y en este capítulo ustedes van a poder encontrar datos referentes también a su pertenencia, a su inscripción religiosa, su compromiso religioso, sus prácticas, sus creencias, sus percepciones también sobre la esfera pública y el Estado. El capítulo 3, que trabaja sobre los bíblicos diferentes de evangélicos, que refleja principalmente los resultados de 3 asociaciones religiosas, que son las de mayor presencia porcentual entre lo que son las minorías cristianas en México. La Torre de Vigía, que son conocidos también como los Testigos de Jehová, los fieles de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, los mormones, ¿no?, y también la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y en este capítulo se aborda sobre todo la historia de estos grupos y también aspectos que están más relacionados con su pertenencia, su compromiso, sus prácticas y creencias y sus percepciones también entre la Iglesia, sobre la relación entre la Iglesia y el Estado. Y finalmente capítulo 4, de los sin religión, que refiere a una categoría que a mi juicio es muy relevante para entender también el panorama y los procesos de transformación en el campo religioso de nuestra época, y que en realidad, si bien no constituye una inscripción religiosa, señalan los autores, se constituye más bien como un grupo mayormente heterogéneo, y que es este mundo de los desafiliados, ¿no? O sea, aquellos que principalmente rechazan toda pertenencia exclusiva o rechazan una participación en una institución religiosa. Y este capítulo lo que hace es como intentar avanzar, y me parece un esfuerzo sumamente interesante, sumamente valioso y enriquecedor para todos, avanzar hacia la definición de un grupo caracterizado por la no identificación, ¿no?, con una tradición religiosa, y ellos lo presentan a través de distintas categorías, como por ejemplo creyente a su manera, indiferente, espiritual, pero sin iglesia, no practicante, ateo y agnóstico, ¿no? Y también se presentan sus principales rasgos, sus pertenencias, sus prácticas y sus percepciones sobre iglesia, Estado y la religión y la esfera pública. Así que, como habiendo hecho así como un pantallazo de manera general de qué trata cada sección, yo decidí presentar de esta manera y es traerles, como mostrarles, para dejarles con ganas a quienes no hayan podido incursionar en estos tomos, como tomé una gráfica de cada sección que me parecía interesante para presentárselas y comentarlas con ustedes. Primero, en lo que es la introducción,
se presenta esta gráfica que muestra como la evidencia del cambio religioso, ¿no? Y que tiene que ver con este porcentaje de personas que declaran haber cambiado de religión o que han dejado la religión, ¿no? Y en grupos en religión, me pareció interesante, y en términos generales, este porcentaje es bajo, o sea, es de un 10,4% de la población total, y más de la mitad de las personas que reconocen haber cambiado de religión, que son el 57,1%, antes profesaban el catolicismo, ¿no? Lo que confirma que también en México el cambio religioso representa principalmente esto que los autores llaman una descatolización, ¿no? El converso típico entonces es como una persona que sí nació católica, pero que después a lo largo de su vida adulta deja de serlo y que generalmente se une o se adhiere a otro grupo religioso. Y al mismo tiempo también me parece interesante destacar esto, que existen pocos casos de conversión de una persona de otra religión, o sin religión, por ejemplo, de conversión hacia el catolicismo, ¿no? Me parecía como interesante este dato, ¿no? Pensando en términos a futuro, los desafíos que implica para el catolicismo también, ¿no? Este proceso de pérdida, pero con poca ganancia. Después, ya pasando al capítulo de los católicos, me gustaría destacar un aspecto que es señalado también ya desde la teoría quizás, y es acerca de esto, ¿no? De la diversidad existente dentro del catolicismo, y me parece interesante cómo este capítulo refleja las distintas maneras de ser católico y la diversidad que existe también, ¿no? Dentro del marco de prácticas, del marco de creencias y de identificaciones católicas también que hay. Y este capítulo en sí lo que señala es que los perfiles que son posibles de visualizar en conjunto también con otros trabajos son estos, por ejemplo, el catolicismo indígena barroco, el popular tradicionalista ritualista, el parroquial devocional, el catolicismo social de los movimientos laicales, y después también otros tipos de agrupaciones, como el movimiento de renovación carismática, y los católicos más heterodoxos, ¿no? Que retoman elementos de la New Age y la neoesotería. Después me van avisando si estoy bien con el tiempo, ¿sí? Después, pasando ya al capítulo de los evangélicos, un dato a destacar en esta sección, a mi juicio, es este aspecto de la conversión religiosa al evangelismo y los motivos por los cuales las personas abrazaron esta identificación, ¿no? Y esta encuesta es clara, señala que el 38% de los evangélicos afirma haber cambiado de religión, se presume que la católica, mientras que el otro 60% declara no haberlo hecho. Y bueno, esto se explica en el libro como que lo más probable es que ellos fueran socializados ya dentro de una tradición evangélica. Pero lo más interesante me pareció esto, ¿no? Que dentro de este 38%, los principales motivos para las personas para haber cambiado la religión es que en la religión evangélica encontraron un sentido para vivir, o que su religión anterior ya no les satisfacía, o que sienten que esta es su religión verdadera, ¿no? Y estos resultados como que reflejan la importancia de un sentido de agencia para los individuos, ¿no? Que ellos desean elegir qué es aquello que más les satisface y que más les da sentido a su vida, ¿no? Qué es lo que realmente es verdadero para ellos. Después del capítulo de los bíblicos distintos a evangélicos, me gustaba traer esta gráfica que muestra como el alto grado de compromiso que asumen estos creyentes con su religión. La encuesta señala que la identificación por convicción supone un alto grado de compromiso para estas personas, y además este resultado es bastante superior al del resto de los grupos religiosos representados en la ENCREAR de 2016. O sea, por ejemplo, los católicos, que se identifican como creyentes por convicción son el 26,9%, ¿no? Los evangélicos el 49% y los sin religión el 2%. Y este compromiso además también cómo se refleja en su adhesión a las instituciones, ¿no? La encuesta señala que los bíblicos respetan los rituales religiosos en general propuestos por sus iglesias. La mayor parte, por no decir, bueno, casi el 90% está bautizado, el 46,1% está casado por iglesia, y solo 14,3% lleva a cabo otros tipos de ritos religiosos. Y ahora sí, pasando al capítulo de las personas sin religión, acá se destaca fundamentalmente la variedad que existe, ¿no? Dentro de esta amplia categoría tenemos los creyentes a su manera, los indiferentes, los espirituales sin iglesia, aquellos que se consideran no practicantes, los ateos y los agnósticos. Y esto muestra como la complejidad a la interna de una categoría que muchas veces
queda invisibilizada en otros estudios, sobre todo en estudios cuantitativos, y que se agrupan a todas estas personas bajo una misma etiqueta, ¿no? Y creo que es uno de los aspectos más ricos de la ENCREER, es el aporte de estos datos, ¿no? Para distinguir con mayor detalle la diversidad de los grupos sin religión en México. Y la encuesta señala también que este segmento de la población se caracteriza por su diferenciación respecto a los que sí pertenecen a una religión, ¿no? O sea, los sin religión son un conjunto heterogéneo de personas que se autodefinen, pero se autodefinen en base a esta diferenciación también, ¿no? De diferenciación de lo que no es, respecto a la mayoría de la población que sí afirma pertenecer a una religión, y que se destaca también por el porcentaje de personas que han emprendido esta autogestión mediante espiritualidades que por ahí conocemos como las espiritualidades New Age, pero también pueden estar presentes otras cosmologías, por ejemplo las indígenas, las filosofías trascendentales, los esoterismos, y esto como los aspectos más destacados de estos 4 capítulos. Y para finalizar, no me quise extender más, pero creo que voy bien de tiempo. Me gustaría extenderles la invitación a todas y a todos los que están presenciando este encuentro, a que se puedan adentrar en este tomo y acercarse a través de los datos y el análisis de expertos, investigadoras e investigadores del fenómeno religioso, a este panorama de la recomposición religiosa y la diversidad mexicana. Considero que comprender y conocer la diversidad es fundamental para las personas del siglo XXI. Se puede decir que si algo caracteriza a las sociedades contemporáneas es precisamente su amplia diversidad, ya sea en términos lingüísticos, étnicos, ideológicos, religiosos, de género. Y para proteger también la diversidad como un elemento central, ¿no? Central para potenciar y desarrollar la convivencia, el pluralismo y las sociedades democráticas, me parece que poder reconocerla y reconocerla también como hace este tomo, me parece que es el primer paso que tenemos que dar. Así que bueno, de nuevo, muchas gracias y felicidades por el trabajo. Muchas gracias, Valentina, por tu presentación, muy amable, gracias. No me cabe la menor duda que lo que hiciste fue poner en evidencia esas pequeñas piezas multiformes, policromas, del gran mosaico que es la diversidad religiosa. Muchas gracias, tanto a ti como a Luis, por la lectura, el tiempo dedicado y el compartir con quienes están presentes sus ideas de esta lectura. Por supuesto, a Cristina Gutiérrez y a René de la Torre, agradecerles y tal vez preguntarles en qué soporte van a estar estos libros. Sé que están en físico, entiendo que van a estar como ebook, pero sería interesante porque como están recién saliditos del horno, seguramente habrá quien los quiere leer para ver pues ya al detalle lo que contienen. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Gracias, Luis. Gracias, Valentina. Toño, los libros físicos en papel ya están, ya salieron de la imprenta. Pues se pueden conseguir a través de Ciesas e incluso por correo, si alguien tiene el interés, puede escribir al encargado de publicaciones y se los envían. Creo que eso puede ser una facilidad. Y el libro ebook estamos a punto de que salga. Esperemos que ya salga. Estamos también tratando de presionar porque esté presente, porque obviamente en estos tiempos todavía de COVID, pues es más fácil, ¿no? La difusión a través de los ebooks. Y los otros 2 tomos, pues están por salir a finales de este año o principios del año que entra. Pero ya estamos en proceso también para verlos próximamente y poder tener la colección de los 4 libros. Perfecto, muy bien. Muchas gracias a ustedes 4 por compartir con los presentes, las presentes, pues esto, los resultados de este proyecto. Vamos a dar por concluida la sesión matutina de este primer día. Quiero recordarles que a partir de las 4 de la tarde, de manera simultánea, se llevan ya las 4 primeras mesas que tienen que ver con los 500 años de la conquista, supuestamente, repensar nuestros símbolos, las respuestas de las antropologías globales ante contextos de crisis y vulnerabilidad. La tercera, que
Está organizada por la Universidad de Guadalajara, por cierto, límites, fronteras y etnicidad, configuraciones y reconfiguraciones del espacio, además de la Mesa 11, que se ocupa de memoria histórica y transformación sociocultural en sociedades impactadas por conflictos en Centroamérica y México. Esta mesa es organizada y coordinada por la Universidad de El Salvador, allá en Centroamérica. Así es que agradecer nuevamente su presencia, su participación, el aguante de muchas ideas. Y nos vemos, si les parece bien, a las 4 para estas mesas. Muchísimas gracias.